Desde que se firmó el proyecto el lunes, todo el mercado está revisando con lupa la reforma tributaria. Y uno de los últimos análisis llamó bastante la atención. Según la AFP Cuprum, si se eleva el impuesto de primera categoría y se tributa por todas las utilidades, las empresas finalmente terminarán pagando 35%, lo que haría caer en 6% los fondos de pensiones de todos los chilenos. Al menos eso fue el gran mensaje. Queremos entender por qué se hace esta particular relación de causa y efecto, y por eso nos acompaña Andrés Guerra, gerente general de Previsionarte.cl. Andrés, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Andrés, esta relación, esta un poco derivada de reforma tributaria, es bastante compleja de entender. Cuprum dice que van a caer o se va a dejar de rentar para los fondos de pensiones 6%, si al final las empresas se termina tributando, mezclando el global complementario con el alza a 25% y se llega al 35% final que menciona. ¿Por qué tendrían que caer los fondos de pensiones por esa alza? A ver, la razón es bastante técnica. Yo creo que el artículo lo que está haciendo es tratar de poner presión sobre el Estado, aprovechar la oportunidad de poner presión sobre el Estado en un cambio que han estado solicitando las AFP desde siempre. Y funciona de forma bastante simple. Cuando una empresa tiene accionistas y les reparte utilidades a esos accionistas. Los dividendos. Exacto, los dividendos. Esas utilidades, esos dividendos que recibió la persona natural, los tiene que tributar, es decir, yo recibí dividendos, eso es parte de mi renta, tengo que pagar impuestos por eso. Exacto. Pero como esos dividendos fueron generados por una empresa que pagó impuestos de primera categoría... En este caso, ahora el 20%. Exacto, ahora el 20%. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo pago mis impuestos por esos dividendos, cuento los impuestos anteriores. O sea, tengo que pagar simplemente la diferencia respecto a mi tramo. Exacto, solo la diferencia. Entonces, eso no se hace respecto de la AFP. Sí se hace en los fondos mutuos, pero no se hace respecto de los fondos de pensiones. ¿A qué me refiero? Si yo tengo invertido mis ahorros en un fondo mutuo y ese fondo mutuo tiene dinero invertido en acciones, el fondo mutuo recibe el crédito y me entrega a mí, que soy partícipe en el fondo, me entrega un certificado que dice, señor, usted tiene derecho a un crédito de impuestos por este monto. Porque se me devolvió por imposición, por impuestos tal monto. Exacto. Entonces, con eso yo recupero mis impuestos. ¿Se podría hacer en los fondos de pensiones? Por supuesto que se podría hacer. Lo que pasa es que, históricamente, desde el año 84, en que partió esto del crédito, se permitió que los fondos de pensiones no tuvieran esta ventaja. Y las AFP lo han reclamado históricamente, pero nunca se ha entregado. Y finalmente se transforma en algo así como entre 50 y 80 millones de dólares por año que dejan de ingresar en los fondos de pensiones. No es que va a caer el valor del fondo de pensiones, no va a crecer tanto como podría haber crecido. Es decir, entre afiliado y cotizante, se dejó de recibir para ellos, por evolución de impuestos, unos 80 millones de dólares que podrían haber engrosado las arcas de los multifondos. Exactamente. Esa es la situación. Entonces, el análisis, bastante puntual y bastante rebuscado, repito, depende de muchos factores. Ahí lo que hace Cuprum es entregar el peor escenario, por decirlo de alguna forma. Es cierto, si pensamos en un afiliado que pone toda su plata en el fondo A, que está lleno de acciones, si pensamos que el fondo A tiene la mayoría de su plata invertida en acciones chilenas, que permitan esta devolución del crédito, y pensamos que esos dineros se van a mantener en ese fondo A hasta el momento en el que el cotizante se pensione, puede ser que esto sea un 6%. Pero si, por ejemplo, yo como cotizante elijo estar en el fondo E, que tiene muy pocas acciones, y me quedo ahí hasta que me pensione, la verdad es que el efecto va a ser prácticamente nulo, o sea, por esta situación. Aquí lo que Cuprum me está diciendo es que si pasan la reforma tributaria tal como está, y todas las otras variables económicas de todo el mundo y que afectan al sistema de pensiones se mantienen sin cambio, los multifondos dejarán de rentar un 6%. Eso es lo que está diciendo. Obviamente, eso es simplemente un formato para aprobar una teoría económica, porque la realidad es totalmente distinta. O sea, ahí, ¿crees tú que Cuprum está yendo un poco lejos al incluso mencionar que pueden caer los fondos de pensiones 6% y sin mencionar que pueden pasar muchas cosas de acá a 30 años cuando uno se jubile? A ver, sin duda que sí. Yo creo que lo que está habiendo ahí
Yo creo que es una versión más de lo que hemos visto toda esta semana y que tiene que ver con el proyecto de reforma tributaria. Es una forma más, como te digo, de presionar al gobierno. En el caso particular de Cuprum, yo creo que hay que pensar un poco en más arriba en la estructura. Recordemos que Cuprum hoy es de Principal. Principal tiene intereses también en la industria de fondos mutuos. La reforma también está yendo un poco en contra, comillas, de la industria de los fondos mutuos, pues sacando los beneficios del 57 bis. Está también planteando cambios en el artículo 107. Es decir, hay una serie de cambios que también van a afectar muy fuerte a la industria de fondos mutuos. Y si bien Cuprum en particular no está en la industria de fondos mutuos, sí su grupo controlador, que tiene la administradora general de fondos Principal, que se dedica a la parte de fondos mutuos. Por lo tanto, yo creo que ahí hay también detrás del titular y de la noticia, hay primero un mostrar el efecto más negativo posible. Es decir, estamos agarrando la puntita de un alfiler en la situación y diciendo, esto es lo que va a producir. Yo creo que hay muchos matices. Están empezando a sacar las distintas cartas. A lo que respondió el ministro de Hacienda cuando se le preguntó por este tema era que esto es un viejo reclamo del sistema de pensiones. La pregunta es, ¿por qué no existe ese trato para los sistemas, para las AFP? ¿Por qué no pueden recuperar ese impuesto que supuestamente corresponde a todos los contribuyentes? A todos los afiliados, perdón. A ver, la verdad es que no existe una razón legal, no existe, no está en la norma, sencillamente cuando se decretó la norma no se incluyó dentro del beneficio a los fondos de pensiones, sí a los fondos mutuos y a los fondos de inversión privados, etcétera, pero no a los fondos de pensiones. ¿Por qué? Puede haber ahí inclusive explicaciones que tengan que ver con fenómenos, no sé, de altruismo, por ejemplo, y podríamos decir, no, pero en realidad es mejor porque los que más recibirían devolución serían aquellos que tienen más fondos en la AFP y nuevamente le estaríamos devolviendo más plata a los que más tienen. Andrés, y si esos 80 millones de dólares por año, que tú mencionas que es la cifra, que no se le estaría devolviendo por impuestos a los cotizantes, se hubiera invertido desde el año 84 que está... Más o menos, sí. Más o menos. Hubiera sido, por ejemplo, si se hubiera invertido bien, hubiera rentado positivamente, hubiera sido algo de peso para los afiliados, pensando ya en una pensión futura. A ver, recordemos que el número 80 millones de dólares se siente un número muy grande, pero repartido entre 5 millones de cotizantes no es tanto. A eso voy. Pero independientemente de eso, sin duda que probablemente podríamos pensar en que los fondos de cada uno de los cotizantes hoy podrían tener, no sé, un 5, un 7, un 8% más de fondo acumulado. Eso sí sería factible. Ahora, nuevamente, depende de las decisiones que se hayan tomado, porque probablemente los afiliados pudieron llegar con el mismo monto en su fondo de pensión al 2002 que empezaron los multifondos, y a partir de ahí sus decisiones fueron haciendo que las rentabilidades sean distintas. Es decir, son muchas variables que están conjugando. Este era solamente un punto muy específico que reclama Cuprum y que es uno más de todas las aristas que está viendo la reforma tributaria desde que se ingresó al Congreso esta semana. Andrés, te agradezco mucho esta explicación en la agenda económica. No, por favor, gracias a ti por invitarme, Nico. Bueno, y con esta entrevista terminamos la semana en el programa. Los invito, como siempre, sigan con nosotros en CNN Chile.